Hace millones de años se formó la llanura pampeana. Después de que el mar se retirara, dejando al descubierto esta tierra fertilísima, una de las mejores del mundo, se fue dibujando el curso inferior del río Paraná y otros, los arroyos, las islas, esta franja muy fangosa que precisamente por eso dio en llamarse el Varadero. Hoy, a las 10 de la mañana, debe tener lugar la ejecución del asesino Troncoso en el Varadero. Con estas breves palabras, el recientemente inaugurado Diario de la Nación anticipaba el desenlace de los hechos ocurridos en el pueblo de Varadero el año 1870. Varadero se encuentra a 150 kilómetros de Buenos Aires, siguiendo la ruta nacional número 9 o a través del ferrocarril con el mismo ramal que termina en la ciudad de Rosario. Claro que cuando la ciudad fue fundada no existía ni la Ruta 9, ni el ferrocarril, ni la ciudad de Rosario, ni ninguna otra en toda la provincia. Faltaban casi 200 años para la declaración de la independencia del país y había pasado poco más de 100 años desde que Colón desembarcó por primera vez en el suelo americano. Fue fundada por Hernandarias como una reducción indígena en el año 1615, lo que la convierte en la ciudad más antigua de Buenos Aires. La estrategia de los conquistadores fue adueñarse del espacio y de la servidumbre de los pueblos originarios, mediante el engaño, la represión. Así fueron surgiendo las reducciones, este invento que consistía en establecer puntos de concentración, adoctrinamiento y disciplinamiento de indígenas que pocas décadas atrás fueron desapareciendo. No obtuvieron el resultado que deseaban los nuevos dueños de estas tierras y dieron lugar a aldeas como la de Santiago del Varadero. Aunque el origen del nombre no está del todo claro, se supone que deriva de varadero como el lugar donde los barcos pueden varar sin peligro de avería. El error ortográfico fue, según fuentes oficiales, una costumbre simpática, aceptada y venerada por sus hijos y que ya no admitirá cambio alguno. Al llegar el año 1870, Varadero había dejado de ser solo una reducción de indios y se había convertido en un próspero pueblo agricultor. El principal impulso se lo dieron las familias de origen suizo, que en el año 1855 fundaron la primera colonia agrícola organizada del país. Estos hombres y mujeres trajeron junto a sus costumbres una cultura de trabajo que fomentó el crecimiento y la prosperidad de algunas familias. Estos inmigrantes mejoraron los sistemas de cultivo, crianza de ganado y animales de corral, y aportaron nuevas tradiciones y costumbres, a la vez que atrajeron a otros inmigrantes de diversas nacionalidades que reprodujeron a pequeña escala el fenómeno migratorio que se daba a escala nacional, contando con nuevos habitantes de origen vasco, español, italiano, alemán y francés. La mayoría de ellos se ubicaba en las cercanías del pueblo, en una zona ahora denominada Colonia Suiza. Conviene subrayar que es la época de la inmigración llamada temprana, cuando algunos grupos, cada vez más numerosos de europeos, buscan el Río de la Plata y otras provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, para establecerse. Allí resulta que los municipales de Varadero, que no son personas elegidas como ahora, sino los más notables del pueblo, los más ricos, los comerciantes, los terratenientes, se organizan para inventar una colonia agrícola municipal. Era necesario fomentar la agricultura. Este crecimiento creó la demanda de nuevas y mejores herramientas, lo que hizo que se establecieran las primeras herrerías, que se convertirán luego en talleres y primitivas industrias que junto con los comercios locales generaron un mercado próspero. El progreso del pueblo se vio reflejado en la construcción de una nueva iglesia, mucho más amplia y resistente que la anterior. La iglesia nueva recién pudo inaugurarse en 1861, ante la alegría de todo un pueblo y de la comisión, que ese año estaba presidida por el juez de paz y presidente de la corporación municipal, don Fermín Rosell. Recordemos que en Varadero los ilustres del pueblo son, la mayoría no nacidos en el pueblo,
Destacados comerciantes, grandes terratenientes, profesionales importantes. Este crecimiento mostró sus resultados en el censo de 1869, donde se constata que la población total del partido de Varadero es de 4.919 habitantes, la mayoría de los cuales vivía en zonas rurales y solo 1.199 lo hacían en el casco urbano. Esta gente todavía es protagonista en esta época, mantienen, como en el resto de la provincia y del país, un sistema jurídico, legal, muy drástico, sobre todo cuando se trata de castigar delitos contra la propiedad, una discriminación social marcada y negocios que, al mismo tiempo que favorecen al erario municipal, produciendo, por ejemplo, contribuciones directas cada vez más abultadas, hacen sus propias actividades económicas y financieras exitosas. Este crecimiento de la inmigración fue acompañado desde el gobierno por el presidente Domingo Faustino Sarmiento, como parte de las ideas de una clase ilustrada que pretendía poblar el país con gente civilizada. Además, durante el gobierno de Sarmiento se multiplicaron los diarios y publicaciones de todo tipo. En 1867 apareció la capital de Rosario. En 1869 surgió la prensa y en 1870 la Nación. Los diarios, expresión de facciones políticas, se caracterizaban habitualmente por su subido tono crítico. Bueno, me encontré con esta historia hace unos 15 años, filmando el diario Tribuna, que era uno de los diarios más importantes de la capital de Buenos Aires. En realidad era un semanario. Y bueno, me encontré con la nota del caso de Varadero en la primera página de uno de esos diarios, ocupando un lugar central, ¿no? El lugar central para la cuestión argentina en los diarios de esa época era la parte de abajo de la primera página. Es más, incluso muchos de los diarios en la primera página solo traían noticias internacionales, bastante desfasadas, pero aparentemente a la gente que consumía diarios le interesaba mucho más lo que pasaba afuera que lo que pasaba adentro. Y este lugar era un lugar que los diarios destinaban o a los folletines o a las noticias importantes de acá. Entonces, bueno, la nota estaba firmada por uno de los hermanos Varela, que eran los redactores, los directores del diario, pero dos grandes periodistas y muy buenos escritores. Y bueno, me impresionó descubrir que era justo un caso de Varadero. Y entonces lo empecé a seguir, empecé a buscar todo lo que apareció. Y eran notas que aparecían con distinta frecuencia. Cada vez que él tenía noticias que le llegaban por carta, de amigos, de amigas. Incluso él viaja en algún momento a Varadero para cerciorarse un poco más de la historia. Y bueno, fueron saliendo a lo largo de los meses a medida que se iba descubriendo algo del caso o no. Y el tema era un tema muy vendible, entre comillas, en la capital, porque de hecho ocupó ese lugar central durante varios meses. En definitiva creo que lo seguí un poco porque era un tema de Varadero, pero otro poco porque estaba muy bien escrito, era como un gran policial. La familia Díaz estaba compuesta por Félix Víctor Díaz, conocido como Fidel, nacido el 24 de noviembre de 1845, y Dominga Liberata Camaño, que se hacía llamar Eduviges, nacida el 20 de diciembre de 1847. Se casaron el 19 de agosto de 1863. Él tenía casi 18 años, ella 16. Se fueron a vivir a unos terrenos cedidos por el padre de ella, a orillas del río Arrecifes. Tuvieron 3 hijos, Sabino Fidel, Honorio e Hipólito. Este último, el único sobreviviente de la masacre, falleció en el hogar de ancianos de Varadero el 13 de julio de 1950. La noche del 26 de mayo de 1870, 3 individuos llegaron a galope a la estancia de la familia Díaz. Las personas que desafiaban a la tormenta eran Tomás Troncoso, Nemesio Taborda y Vicente Cruz. En la habitación principal de la casa se encontraba Fidel Díaz, postrado por un accidente que había tenido semanas atrás. En la cocina su esposa preparaba todo para hacer la cena, mientras que a su alrededor
Sus 2 hijos mayores jugaban. Afuera, detrás de la puerta, los 3 individuos se acercaban bajo la lluvia. La historia de la familia de Fidel Díaz es una de las más conocidas, de las más comentadas entre los vecinos de Varadero, debido a su trascendencia, a la crueldad con que actuaron los asesinos de esta familia. Allá por el 1870, aquí en este pueblo, porque era un pueblo, era un poblado, Varadero, que ya estamos, en este año entramos los 400 años, y ocurrió un hecho muy aberrante, un hecho criminal muy feo, porque una familia que vivía en el campo, una noche de tormenta, una noche que estaba lloviendo, una noche fea de tormenta, irrumpen en su casa 3 individuos. Y por un dato que luego se supo era errado, o una mentira, o una insidia, los malhechores Cruz y Troncoso dicen que era hijo de un esclavo, Tomás Troncoso. Llegaron a la casa de la familia de Fidel Díaz, que quedaba y queda aún en ruinas hoy, en las cercanías de la Col Basural, muy cerca del límite del partido desde Varadero con San Pedro, en cercanías del río Arrecife, obviamente. Y bueno, aparecieron ahí a robar primero, esa era la primitiva intención, se supone, y terminó siendo una matanza. Mataron a toda la familia, mataron chicos pequeños, criaturas, no repararon en nada, no quisieron dejar testigos. La mayoría de los crímenes que se realizan tienen como causa al menos uno de estos 3 motivos: el robo, la venganza o motivos pasionales. El crimen de la familia Díaz esconde en su planeamiento parte de los 3 motivos. La excusa con la que Troncoso convoca a sus compañeros tiene que ver con el robo, ya que supuestamente la familia poseía un dinero que iba a ser el botín a repartir. Aunque en su cabeza lo que prevalecía eran una mezcla de los otros 2 motivos. De una sola vez quería eliminar a quien se oponía a la unión con su amada y tomar venganza por haber mantenido esa postura. Un historiador de aquí de Varadero, Micucci Tercetti, que ya no está entre nosotros, falleció hace unos años, escribió sobre este crimen un libro, y sacado de datos de los diarios de la época. La historia esta, más que de robar, estaba en la idea de Tomás Troncoso de matar por despecho. Porque resulta que era un muchacho común, era que le decían en aquel entonces un chino se decía en aquel entonces a los que tenían la piel más bien oscura. Entonces se había enamorado de una hermana de la señora de Fidel Díaz, de Eduviges Camaño. Pero Eduviges Camaño y Fidel Díaz no lo querían porque entrara en la familia. Y la familia de Camaño tampoco lo quería. En esa época las clases sociales estaban muy marcadas, ¿no es cierto? Estaba el pobre, digamos, y el que estaba en una buena posición. Esta gente de Díaz estaba en una buena posición. Y este Troncoso pretendía una hermana de la señora de Fidel Díaz. Entonces también se dice que por despecho también puede haber sido que tomó esta determinación y se asoció con estos 2 individuos para provocar semejante cosa, ¿no? Entonces este hombre era trabajador, pero era de malos instintos, urdió de asesinar a esta familia por despecho. Yo voy a cumplir 61 años y te puedo decir que hace más de 55 años que esta historia mi padre me la contaba, porque él alcanzó a conocer a un amigo de Fidel Díaz, un íntimo amigo de Fidel Díaz, que lo iba a visitar todas las noches, que tenía una carnicería en el campo, y que ese día, por las inclemencias del tiempo, como llovía y estaba muy feo, no lo fue a visitar. Que a lo mejor no hubiera ocurrido, bueno, qué sé yo, son cosas del destino, son cosas que pasan y que, bueno, uno le puede andar buscando vueltas porque
esto ya fue, ya ocurrió, ya pasó. ¿Y qué hizo? Como anzuelo para que lo acompañaran, hizo a Nemesio Taborda y a Vicente Cruz que había mucho dinero y muchas prendas para robar. Le abren el estómago, estaba embarazada, le abren el estómago de una puñalada a la señora de Fidel Díaz y bueno, Fidel Díaz estaba quebrado, lo había quebrado, se había caído de un caballo, estaba quebrado en la cama y lo matan a Fidel Díaz. Y había dos criaturas que eran chicas y lo conocieron y los degollaron, así como le estoy contando, degollaron a los dos chicos porque lo habían conocido. Se salvó uno, murió aquí en el asilo de ancianos, porque como la mamá estaba embarazada y él era el más chico, se lo llevaron a la casa de los abuelos. Cuando el crimen finalizó, el único que logró concretar su objetivo fue Troncoso, ya que solo pudieron repartirse como botín 45 pesos, ropa, alhajas y unas espuelas. En vez de los 20.000 pesos prometidos, solo había un pagaré. El 27 de mayo de 1870, el juez de paz sustituto, Lino Piñeiro, desarrollaba sus tareas normalmente, hasta que fue interrumpido por dos personas que venían a denunciar un horrendo crimen. Una de ellas era Ignacio Pereira, un vecino de Los Díaz, y el otro, nada más ni nada menos que Tomás Troncoso. Al doctor Piñeiro se lo considera como el primer médico de la ciudad, y en el año 1870 se encontraba como sustituto de Fermín Rosell, el juez de paz de Varadero. Para tener una idea, tal es el prestigio del doctor Piñeiro que actualmente el hospital local y una de las calles del pueblo llevan su nombre. Enterado de la situación, Lino Piñeiro fue hasta la escena del crimen junto con su amigo José Berizo, quien actuaba en calidad de ayudante de la investigación. Observando la escena macabra en el interior de la casa de Los Díaz y recurriendo a sus conocimientos médicos, realiza un descubrimiento clave para la resolución del caso. Supuso que eran dos las armas, porque uno era con cuchillo y otro con daga. Bueno, no tenían ni idea de quién podía ser. Él se da cuenta que el asesino había sido un zurdo, entonces llama a que se presenten o que los traiga la policía a todos los zurdos que había en el partido Varadero, y entonces ahí define quién es el asesino. Creo que el que había matado con daga era un zurdo, por la forma en cómo había hecho las heridas. Digamos de derecha a izquierda, no sé cómo, digamos que solamente lo podía haber hecho un zurdo. Eran 3 o 4 nada más los zurdos de Varadero en ese momento, entonces los llevan y él decide cuál de los 4 es. Pero hay un dicho que dicen que el criminal siempre vuelve al lugar del hecho. Para mí el Lino Piñeiro siempre fue una calle en Varadero. Yo no tenía ni idea de quién era el Lino Piñeiro ni qué había hecho en su vida, porque de hecho él llevó a cabo la investigación y él es el gran detective, ¿no? Es como el Sherlock Holmes de esta historia. Y bueno, y lo que más recordaba, bueno, por un lado la brutalidad del asesinato, fue una cosa que por eso llamó tanto la atención en Buenos Aires, porque era una familia que estaba bien constituida. Le tomó declaración, pero desconfió de este hombre por los malos instintos que ya tenía en su vida. Y si mal no recuerdo, a los 2 o 3 días lo hizo detener. El poder de policía lo hacía el mismo juez de paz, porque el juez de paz, como en ese entonces no existía la comisaría en Varadero propiamente dicha, ¿no? El juez de paz tenía 3 funciones: de comisario, juez de paz y presidente de la corporación. Identificado Vicente Cruz como uno de los asesinos, se comenzó una campaña para apresarlo, ofreciendo 10.000 pesos de recompensa. Además se comenzó la búsqueda de los demás asesinos. Por una sospecha se apresó a Tomás Troncoso la noche del 27.
Este negó la participación en el crimen y alegó que las manchas de sangre encontradas en sus ropas eran de unos pollos. El 9 de junio de 1870, Tomás Troncoso confesó el crimen ante el juez de paz, señalando a Vicente Cruz y Nemesio Taborda como sus cómplices. Los tres eran los asesinos. Los tres estaban en libertad, hasta que detuvieron a Tomás Troncoso. Y después, por sospecha, lo tomaron a Vicente Cruz. Pero ¿qué pasó? Vicente Cruz disparó a la isla. Por las características del suceso, fue un crimen violento sobre una familia indefensa en el seno de una comunidad pequeña, donde todos se conocían. Este fue seguido de cerca por los periódicos del momento, otorgándole una posición destacada dentro de las noticias nacionales. Además, este tipo de acontecimientos eran bien recibidos por el público, atraído por los titulares sensacionalistas. También el crimen daba lugar a notas de opinión o editoriales donde se condenaba a los acusados. Uno de los periodistas que siguió de cerca el caso fue Héctor Florencio Varela, dueño del periódico La Tribuna, quien en su columna firmaba con el seudónimo de Orión, prometía horribles detalles del crimen de Varadero. Bueno, la actuación de este señor Lino Piñeiro fue en la pluma de Varela extraordinaria. Sobre todo me quedó muy adentro, con muchas ganas de hacer algo, con la cuestión de lo que Varela llama el desenlace del caso, que es la actuación de Lino Piñeiro. Eran tres los camaradas asociados para el mal, como dice un verso de un decidor, de uno de los más grandes decidores que tiene nuestro país, que es Abel Ibrú. Allá donde el Paraná baña la costa entrerriana, se escucha como una diana su canto de libertad. Pero cruzando hacia acá se oye triste y agorero, ya no es el mismo coplero cuando lo tentó la suerte, porque hizo un alto la muerte que conmovió a Varadero. Un historiador comenta que entre lluvia, trueno y rayo, recuerda que el mes de mayo asociado con la tormenta, año 1870, año sin paz y sin gloria, y que quedó en la memoria por lo cruel, por lo inaudito, la crónica del delito en páginas de la historia. Nos une una gran amistad, y un día yo contándole este hecho tan aberrante, él en su trabajo, creo que 11 o 12, tiene 17 trabajos hechos discográficos, él hizo el verso y lo grabó. A mí me sorprendió el caso, me sorprendió el desenlace del crimen, de esta historia, ¿no? Si bien tenía un montón de años encima, ¿no? Eran otros manejos de la sociedad, era otra cosa. El empleo de la justicia también me gustó mucho, algo muy severo y muy cierto para la época, ¿no? Me gustó muchísimo como habló del caso, del encuadre que él hizo de la historia aquella, bien verídica, por cierto, ¿no? La cuestión que, bueno, un montón de cosas me interesaron del libro, de la historia en sí. Y de ahí comencé, yo simplemente armé las décimas, armé el verso. Es decir, yo todo lo que hago es armar décimas, hacer las décimas, ¿no? Y era lo único que le faltaba al relato de este hombre en el libro. Él contaba toda la historia de pie a pa, cómo habían ocurrido los hechos, en qué época, en qué tiempo, cómo se desarrolló todo. Eran tres los camaradas asociados para el mal. Identificados los tres asesinos a partir de la confesión del prisionero Troncoso, se comenzó la búsqueda de los dos prófugos restantes. El caso más complicado era el de Taborda, un peón que no era oriundo del partido de Varadero y del que no se tenían muchos datos. Nemesio Taborda, 22 años. Peón, Córdoba, Entre Ríos o Santa Fe. Amigo de Troncoso, ninguno. A pesar de que mientras Troncoso estaba entre rejas, se lo vio pasear por el pueblo. Cuando mandaron una partida a apresarlo, no lo encontraron. Lino Piñeiro mandó a todas las ciudades y pueblos cercanos la orden de arrestar sin obtener resultados. Ante la falta de los mismos surge la figura del oficial Benjamín Perín,
quien se ofrece para realizar una búsqueda exhaustiva dirigiéndose al norte, donde cree que el fugitivo puede estar. Con un par de soldados y una suma de 2.000 pesos otorgada por el municipio, parte a la misión recorriendo las provincias de Santa Fe y Entre Ríos sin resultado alguno. A pesar de todos los esfuerzos, el paradero de Nemesio Taborda permanecía desconocido. Vicente Cruz, 29 años, peón de campo, varadero, amigo de la familia Camaño, apodado El Sambo, cara descarnada y larga, barba completa, casado con Natalia Ferré, 2 hijos. Pese a su participación en el crimen, Vicente Cruz nunca alteró su rutina hasta el domingo siguiente. Ese día tenía que ir hasta un pueblo vecino a buscar su caballo. En el camino se cruzó con varios vecinos alterados por la búsqueda de los asesinos de la familia Díaz. Ante el temor de ser apresado, se dirigió hasta la casa de su compadre, don Tránsito Yaques, que vivía en la costa del río Varadero, quien le dio asilo a pesar de saber que era culpable. A la mañana siguiente, le pidió que lo lleve a la isla ubicada en la otra orilla del río, para evitar las partidas municipales que le estaban dando caza. Lino Piñeiro ofreció 10.000 pesos a uno de sus subordinados para apresarlo, pero este se negó, permitiendo de esta manera que Cruz logre escapar hacia la isla. Piñeiro organizó una partida de 5 soldados para capturarlo, quienes lo sorprendieron durmiendo en el rancho de un tal Agustín, donde se había refugiado. En ese lugar lo encontraron durmiendo, usando de almohada el poncho de Fidel Díaz, manchado de sangre y en su posesión una de las armas homicidas. Cuando se confirmó su participación en el crimen, fue llevado a la cárcel de San Nicolás, a la espera del juicio. También fueron apresados como encubridores del crimen Natalia Ferré y don Tránsito Yaques. Una vez en prisión, el ánimo de Vicente cambió. Pasó de una actitud altanera a la resignación primero, y luego de la desesperación de saber que su destino podría ser la ejecución. En un intento por dejar libre de culpa a su mujer, que estaba embarazada, realiza una confesión poética. Dicha confesión es recogida por el diario La Nación, que la publica en la edición del 7 de julio de 1870. A medida que Cruz pasaba más tiempo encarcelado, su espíritu y cuerpo iban quebrantándose. Ya que la ocasión se ofrece y el tiempo me da lugar, de la desgracia de Cruz recién les voy a contar. Troncoso que iba llegando, allí me salió a alcanzar, que fuera un poquito despacio, que quería conversar. Troncoso me contestó, no me mostré cobardía, que tiene 20.000 pesos de los chanchos que vendió. Y a Taborda, si lo ves, que mi corazón desea, que tengo que hablar con él y que conmigo se vea. Que Troncoso nos decía que nadie lo ha de saber, sacaremos mucha plata y prendas que ha de tener. Y el día 26 de mayo de la desgracia volvió. Y Troncoso contestó, como era su deber, que no quede ninguno, pues me van a conocer. Y al mismo tiempo entramos, sin hacer un sacrificio. Yo maté al dueño de casa y Troncoso los 2 hijos. Y esto me parece a mí, que así debe de ser, que Nemesio Taborda se degolló la mujer. Tan solo una cosa siento, el corazón tengo herido, que mi mujer ha de pagar los delitos del marido. Cárguenme a mí de prisiones, que así debe ser. Yo tengo el delito, no lo tiene mi mujer. Los diarios de la época, que habían tomado conocimiento de su situación a partir de los poemas que envió a La Nación, seguían su decadencia en las noticias. Afuera, todo el pueblo clamaba justicia o venganza. Adentro de su cabeza, la culpa lo carcomía hasta dejarlo sin fuerzas. El 20 de julio murió en su celda, adelantándose al destino que casi sin dudas le esperaba. Tenía 30 años y dejaba una mujer embarazada y 2 hijos. Unos días antes de su muerte, escribió otra serie de versos que funcionan tanto como confesión como testamento. Adiós, pueblo de Varadero, los amigos y parientes, ya se despide del todo el infeliz de Vicente. Adiós, mundo engañador, que me tenías engañado en el tiempo de mi vida, en la malicia pensando. Tomás Troncoso, 28 años, peón de la familia Camaño, varadero, el chino, el negro, estatura elevada. Trabajaba para la familia Díaz, se había criado con la familia Camaño. Tenía intenciones amorosas con una hermana de Dubiges, la mujer de Fidel Díaz. Este, como toda la familia, se oponía a la relación.
Al igual que Vicente Cruz, Tomás Troncoso fue llevado a la cárcel de San Nicolás a la espera del juicio. La decisión recaía en la jurisdicción del juez del crimen Ventura Pondal, que debido a la presión popular solicitó para los acusados la pena máxima, la pena de muerte. Como no tenía ni los medios ni nadie quería asumir su defensa, se les adjudicó un defensor de oficio, posición que recayó en Aurelio Prado, un joven abogado de Buenos Aires. Él fue el encargado de la frustrante tarea de evitar lo inevitable. A pesar de esto, logró realizar un trabajo impecable y sentar las bases para que la abolición de la pena de muerte sea posible en el país. Si bien el caso tenía muchas complicaciones, Prado llevó a cabo una defensa que debe ser reconocida. Era casi imposible la comunicación con sus defendidos, tanto personalmente como por medio del telégrafo, y la presión popular siempre presente, obligando a la justicia a tomar la decisión de condenarlos a muerte. Los argumentos de Prado para bajar la condena de los imputados tienen que ver con la imposibilidad de contactar con sus defendidos. Además, hace constatar que las declaraciones de Cruz y Troncoso, que si bien confiesan el crimen, no son suficientes ya que caen en contradicciones a la hora de precisar cómo se sucedieron los hechos. Ya en esa época había un abogado de Buenos Aires que había tomado cartas en el asunto y que quería llevar el caso a Capital, a ver si podía salvar a esta gente. Pero no, realmente la justicia andaba muy bien en esa época. Dice el abogado Prado: la causa se ha fallado bajo la impresión que ha causado en el ánimo del juez, el clamor popular que pedía la venganza de la familia Díaz, y en casos semejantes, el juez animado de los mejores deseos, impresionado por el sentimiento público, conmovido como lo está toda la sociedad, no es difícil creer que haya sucumbido al peso de la opinión pública, fallado y condenado sin las pruebas que la ley requiere. Prado también solicitó la absolución de Natalia Ferré, Tránsito Yaques y otros acusados de ser cómplices, ya que habían tomado conocimiento del crimen después de que éste había sido consumado. A pesar de los esfuerzos de su abogado defensor, los acusados fueron finalmente condenados a muerte el día 15 de julio de 1870. Prado apeló esta sentencia y realizó todos los esfuerzos que estuvieron a su alcance para reducir la pena, pero todo fue en vano. El juez ratificó la sentencia expresada en la primera instancia. Los acusados iban a ser fusilados. La sentencia se llevó a cabo el martes 16 de agosto. El escenario elegido fue un terreno lindero a la iglesia, frente a la plaza principal, donde luego funcionó un teatro. Los culpables fueron apresados, fueron juzgados y condenados a muerte. Cruz, dicen, se suicidó en San Nicolás. Hay otras versiones que hablan de un profundo arrepentimiento, de una enorme tristeza que lo llevó a una depresión que directamente le causó la muerte. De tristeza, se muere de tristeza, por supuesto. Mientras que Troncoso fue fusilado en frente de la actual Plaza Mitre. Se cuenta, porque todo esto tiene mucho de leyenda, mucho de tradición oral, porque no hay documentación que lo avale demasiado. Entonces Tomás Troncoso fue fusilado donde hoy se levanta el Teatro San Martín, sería lindero a la iglesia Santiago Apóstol, y se comenta que los tiradores accionaron los fusiles desde la plaza. Bueno, ahí murió Troncoso fusilado. El pueblo se alborotó, se alteró por este crimen. Imagínense, 4 personas, 2 chiquitos, uno de 5 y otro de 3 años, una señora embarazada, un hombre que estaba en cama porque hacía poco se había roto una pierna de la caída de un caballo, ¿no? Y entonces quería que se juzgara y se lo matara, porque ya el pueblo ya no era una idea de que si vamos al proceso, si se mata o no se mata, si se lo ejecuta o no. Ya la idea era matar a Tomás Troncoso y a Cruz y a Nemesio, pero Nemesio Taborda no apareció. Desde entonces sería la pena de muerte. Y fue un caso más bien sensacional y nacional. Entonces los porteños estaban muy impresionados porque eso pasara en ese lugar idílico que era el campo argentino. Pronto su propio destino lo llevaría al calabozo. Taborda, el más ingenioso, logró burlar la partida
Dios le brindaba la huida para que lleve presente la cruz de los inocentes por el resto de su vida. Vicente Cruz y Troncoso van a enfrentar la prisión, a dirimir la razón de aquel crimen espantoso. El frío del calabozo caerá sin paz ni bonanza, llegaría sin tardanza el castigo merecido, frente a un pueblo enardecido clamando por la venganza. Innumerables puebladas no permiten la injusticia, que el peso de la justicia no sea bien contemplada. En 2010 sucedió un hecho que guarda cierta relación con el desenlace de la masacre de Varadero. A partir de un hecho concreto, cuando inspectores municipales chocaron una moto, causando la muerte de 2 adolescentes. Ante esto, cerca de 2.000 vecinos se movilizaron para protestar, causando destrozos en las casas de los inspectores, la municipalidad, la dirección de tránsito y quemando la camioneta con la que los jóvenes fueron arrollados. Con respecto a los incidentes, el intendente expresó su disgusto al mencionar: no se puede hacer justicia por mano propia. En este caso, ocurrido 140 años después, el pueblo actuó con el mismo espíritu, pero con otros tiempos. Si en 1870 los vecinos mantuvieron cierta calma y fueron pacientes hasta conseguir lo que querían, en 2010 actuaron rápidamente, ante la sospecha, quizás fundamentada, de que al ser los perpetradores miembros de la ley iban a quedar impunes. Por eso la reacción requería rapidez, justicia por mano propia y visibilidad mediática. Al no existir la pena de muerte, la pena de reclusión parece insuficiente ante la muerte injustificada de un inocente, y eso es lo que de alguna manera hace que la reacción de 2010 sea más enérgica, más violenta y por lo tanto más mediática. Desde que un vecino lo vio pasear por el pueblo sin signos de remordimiento hasta el día de hoy, no se sabe el paradero de Taborda. Desapareció de la historia sin dejar rastro alguno. O tal vez no, unos meses después de la masacre de Varadero, sucedió un hecho similar al crimen de la familia Díaz en el pueblo de Fray Bentos, en Uruguay. Una familia fue asesinada a cuchilladas, el padre, su esposa embarazada y los hijos. La similitud de ambos hechos siembra la duda. ¿Era en realidad Taborda y no Troncoso la mente criminal detrás de los asesinatos? ¿Repitió el mismo modus operandi unos meses después en Uruguay? ¿Continuó su carrera criminal o se ocultó hasta el fin de sus días? Cuando Cruz fue apresado junto con su esposa, Natalia Ferré, su única preocupación consistió en liberarla de la culpa, que en realidad era mínima, ya que solo guardó algunos elementos que habían sido robados durante el crimen. Él asumió toda la responsabilidad del hecho. Primero, no está claro por qué no se investiga la causa de la muerte. Al parecer tenía buena relación con los guardiacárceles, que le facilitaron los materiales para escribir el diario y tratar de mantener contacto con su abogado. El otro punto que no se termina de aclarar es que nunca se menciona que durante el proceso y la supuesta muerte de Cruz, Natalia Ferré estaba embarazada. En diciembre nació su hija, llamada Vicenta Cruz, y en el certificado de bautismo aparece inscripta como hija legítima de Vicente Cruz. En los años posteriores, Natalia Ferré continuó viviendo en Varadero, a pesar que era de San Fernando, y tuvo 2 hijos más. A ambos les dio su apellido de soltera. ¿Es probable que Natalia Ferré, supuesta viuda de Cruz, rehaga su vida junto a su nueva pareja? Si es así, ¿por qué el nuevo marido no le dio su apellido a los hijos que tuvo más adelante? O en realidad Cruz fingió su propia muerte con la complicidad de los guardiacárceles y continuó su vida junto a Natalia Ferré. O escapó y el hecho nunca fue denunciado. Ante la evidente fragilidad de los muros de la prisión, la complicidad de los carceleros con Cruz, ya que fueron ellos los que ayudaron a que los versos que escribió tomen conocimiento público, es posible pensar en que pueden haber colaborado para que pueda escapar. La leyenda popular dice que Troncoso fue ejecutado en la plaza pública y su cuerpo fue enterrado en la puerta del cementerio local, para que cada persona que ingrese le pise la cabeza en señal de repudio a sus terribles actos. Y otra parte de la leyenda sostiene que fue sepultado a la entrada del cementerio, no en la actual entrada del cementerio, sino en la antigua, que está unos metros más adentro, y fue sepultado de manera tal que todos aquellos que entraban o salían del cementerio pasaban por encima de la tumba para que eternamente fuera pisoteado como una forma de castigarlo por el tremendo crimen que había cometido y además de haber sido el instigador. Ahora, se comenta o se dice
que ha sido sepultado en la entrada del cementerio viejo. Ahí debajo de esas gradas está enterrado como castigo para que todo el mundo que entrara al cementerio, que en ese entonces era la entrada principal, lo pisara. Ahora no hay un registro fehaciente de esto, pero es reconocido por la mayoría como una posibilidad. Se puede pensar como una especie de triunfo de la justicia popular, que presionando a los jueces logró la condena a muerte cuando no era el castigo más habitual, y el hecho de que se le entierre en un lugar especial para que el castigo continúe. Es característico de las formas de justicia tradicionales de la cultura popular, que en este caso parecen haber triunfado por sobre la justicia ordinaria. Alguno con gesto serio supo decir memorioso que enterraron a Troncoso al entrar al cementerio. Y fue con cierto criterio para que aquel que pasara, al ingresar lo pisara en desmedro de su acción, o alguna simple razón de que el pueblo lo olvidara. Así quedó el escenario en un cuadro original, el desenlace fatal de víctima y victimario. Tal vez sea necesario bajarle el ala al sombrero, por si quiere algún viajero llevárselo en la memoria, y que siga siendo historia el crimen de Varadero. Fue algo que dejó una huella muy grande en lo que es la historia de Varadero. Vos sabés que Varadero tiene muchísimas historias y bueno, y esta fue una de las historias que tiñó más de sangre este pequeño poblado que en esa época no sé cuántos habitantes tendría, ¿no? Pero bueno, resumiendo un poco, esto fue esta historia de la masacre de Varadero y bueno, y la finalización con uno de los individuos que escapa, uno que muere en la comisaría. La comisaría en esa época estaba en las intersecciones de la calle San Martín y la calle Oro, donde hay una pizzería ahora, donde estaba la municipalidad vieja antes, ahí estaba la comisaría. Y bueno, y como te dije, Troncoso, que fue el ideólogo de todo esto, fue fusilado, un piquete que vino de la ciudad de Buenos Aires, de capital, fue fusilado, donde es ahora el Teatro San Martín. Bueno, creo que para la época fue algo muy triste y creo que quedó en la mente de todo aquel que pudo vivir este tremendo crimen, ¿no? Porque no solamente matan a Fidel Díaz, matan a su esposa embarazada, a punto de tener familia y degollar a las otras dos criaturas. Creo que fue una cosa muy aberrante. En todos los pueblos habrá alguna leyenda similar, no tanto, pero esta es una de las de Varadero que, bueno, tenemos hoy que recordar. Hay trabajos, algunos historiadores o aficionados, por supuesto, de aquí de Varadero, se han encargado. Alberto Micucci Tarcetti tiene incluso una obra titulada Los fusilamientos en Varadero del año 1870, y también la señora Blanca Raggio, en un pequeño libro donde reúne anécdotas, historias de Varadero, también da cuenta de estos hechos, por lo cual, reitero, han tenido trascendencia tanto así que han llegado hasta las páginas impresas de los libros. Por el hecho que este acontecimiento reúne las características de un crimen violento, cometido de una familia indefensa, el posterior fusilamiento, la leyenda sobre el cementerio, cómo se involucró el pueblo, repercusión en los medios nacionales, es que este crimen permanece aún en la memoria de los habitantes de Varadero. Esta historia permanece a pesar del tiempo pasado como parte del imaginario varaderense.